Hola, buenas tardes. Somos Cadabra Consultora y esta tarde pues queremos presentarle Entre Líneas, un plan estratégico para fortalecer la comprensión lectora y el pensamiento crítico de estudiantes universitarios y jóvenes profesionales de Puerto Naranja. Nuestra propuesta parte de una situación cotidiana. Los jóvenes leen todos los días mensajes, noticias, correos e instrucciones. Sin embargo, leer todas las palabras no significa necesariamente entender la idea principal, reconocer una condición o evaluar si una fuente es confiable. La evidencia muestra que el problema es real. Según el PIAAC, el 71.2% de los adultos ecuatorianos evaluados se ubicó en el nivel 1 o inferior de competencia lectora, mientras que solo el 5.2% alcanzó el nivel 3 o superior. Es importante aclarar que estos resultados pues, corresponden a población adulta y no exclusivamente a universitarios. En PISA, para el desarrollo, Ecuador obtuvo 409 puntos en lectura y el 51% de los estudiantes evaluados no alcanzó el nivel 2. Además, un estudio con 102 estudiantes de la UPE encontró que el 40.2% presentó mala comprensión lectora. Este último estudio no representa todas las universidades, pero sí muestra que el problema puede mantenerse en la educación superior. Por esto, definimos el problema central de la siguiente manera. Los universitarios y jóvenes profesionales reciben información constantemente, pero no siempre tienen herramientas para comprobar si realmente la entendieron. En otras palabras, haber leído no es lo mismo que haber entendido. También realizamos una encuesta exploratoria en Instagram donde la historia tuvo 200 visualizaciones y 30 respuestas. El 23.3% afirmó que suele quedarse únicamente con el titular. La muestra, si bien es cierto, es pequeña y voluntaria, por lo que no la generalizamos, pero sí representa una primera señal sobre el consumo parcial de la información. De aquí surge nuestro insight. Leemos información todos los días, pero muchas veces creemos que entendimos antes de revisar el contenido completo. En una frase más directa, para terminar. Leemos para terminar, no siempre para comprobar lo que entendimos. Con este diagnóstico, Cintia explicará cómo construimos la planificación estratégica. Adelante, Cintia. Gracias, Iván. Definimos dos públicos principales, estudiantes universitarios de 18 a 25 años y jóvenes profesionales de 22 a 30. Ambos necesitan comprender instrucciones, correos, informes y contenidos digitales. Siguiente, porfa. ¿Por qué esta estrategia? La estrategia no busca que lean más, sino que comprendan mejor. Queremos realmente fortalecer su capacidad para interpretar y evaluar y también que tengan pues este criterio en cuanto a la evaluación de esta información en contextos académicos, laborales y digitales. Siguiente, please. Aquí hemos trabajado con 4 objetivos que son sensibilizar, formar, aplicar y evaluar. Es decir, reconocer el problema, aprender herramientas, usarlas y medir los resultados. Como mensaje estratégico, en la siguiente diapositiva, vemos que el mensaje central, dale porfa. El mensaje central es, leer no equivale automáticamente a comprender, sino que más bien comprender implica detenerse, cuestionar, comparar y aplicar lo leído. Siguiente, porfa. Aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? La ejecución está planteada para que esta campaña dure cerca de 10 semanas y vamos a tener la etapa del diagnóstico, vamos a tener la sensibilización, la formación, aplicación y evaluación. Después se hará un seguimiento para comprobar si el aprendizaje se mantiene. Siguiente, please. Aquí no solamente vamos a medir el alcance, también evaluaremos la participación, el aprendizaje y la aplicación. El indicador principal será la diferencia entre el test inicial y el final. La campaña obviamente necesita aliados. ¿Quiénes van a ser nuestros aliados? Tenemos estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, es decir, universidades y docentes para convocar, especialistas para validar y medios y organizaciones juveniles para ampliar el alcance. Esta estructura estratégica se convierte en una idea creativa que Maffer la presentará a continuación. Gracias, Cintia.
Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el concepto que hemos creado para esta campaña. Para traducir la estrategia en una idea memorable, creamos el concepto entre líneas. Parte de una verdad sencilla, la información clave no siempre está en el titular, ni cómo se presenta a primera vista. Puede estar en una condición, una palabra, una fuente o un dato. Nuestro timeline es: lo importante está entre líneas. Siguiente, por favor. El contexto se convierte en una herramienta práctica mediante el modo entender, basado en 3 acciones: pausa, pregunta y prueba. Pausa para identificar la idea principal, pregunta para revisar quién comunica, qué hay evidencia, qué información falta, y prueba para contrastar fuentes y explicar lo comprendido en nuestras propias palabras. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar un poco del storytelling, que empieza con una línea que nadie leyó, una instrucción olvidada, un detalle, una rúbrica mal leída, una palabra mal interpretada. Este pequeño descuido puede cambiar el resultado de una tarea, una decisión o una oportunidad. Así nace Entre Líneas, una experiencia donde comprender no significa leer más, sino leer mejor. A continuación, Javi nos explicará cómo este concepto acompaña al público a través del funnel y las diferentes plataformas digitales. Así es, Mafer. Para convertir la campaña en una experiencia continua, planteamos un flujo inbound. El usuario llega desde un reel, un anuncio o un código QR, luego accede a un landing y realiza un test inicial. Allí se segmenta como estudiante o como un joven profesional. De acuerdo con su resultado, recibe automáticamente una guía con la metodología 3P, una invitación al taller o un recordatorio si abandona el proceso. Finalmente, realiza un test final y obtiene una insignia digital. Este flujo se conecta en 4 etapas. En Descubre, despertamos curiosidad. En Aprende, desarrollamos habilidades. En Experimenta, el público aplica lo aprendido. Y en Evalúa, demuestra sus avances y comparte su experiencia. Cada etapa tiene contenidos, objetivos y llamados a la atención diferentes, pero conectados entre sí. En cuanto a la estrategia digital, cada plataforma cumple una función específica. TikTok genera descubrimiento y sensibilización, Instagram permite interacción y aprendizaje, LinkedIn conecta con jóvenes, profesionales y con aliados, y Google Ads dirige tráfico hacia el test. No se repiten exactamente el mismo contenido en todas las plataformas, ya que cada canal aporta una parte distinta del recorrido. A continuación tenemos un afiche que es sobre la etapa Descubre. Continuamos con el contenido digital y en él tenemos un video que muestra a un estudiante que cree haber realizado correctamente un trabajo, pero descubre que ignoró una instrucción importante. Su función es generar identificación y presentar el problema. A continuación tenemos el carrusel, que pertenece a la etapa de Aprende. También contamos con historias que convierten el aprendizaje en historias mediante quizzes. Por favor. El usuario encuentra el detalle, responde y recibe reconocimiento que refuerza su participación. Y finalmente, el laboratorio Entre Líneas lleva la metodología al espacio presencial. Sus estaciones trabajan con correos, convocatorias, noticias e inteligencia artificial para aplicar la comprensión en situaciones reales. Como todo funnel puede presentar dificultades, Diego nos explicará los riesgos y el plan de contingencia. Gracias, Javi. Identificamos 5 riesgos: bajo alcance, público inadecuado, abandono de test, rechazo del mensaje y preocupación por los datos. Para reducirlos, aplicaremos segmentación, pruebas A/B, un test breve, lenguaje respetuoso y protección de la información. Esto permitirá detectar fallas y ajustar la campaña a tiempo. Paulo cerrará explicando cómo sustentamos la propuesta y garantizamos su transparencia. Nuestra propuesta se apoya en evidencia verificable y reconoce las limitaciones de cada fuente. Utilizamos PIAAC para conocer el panorama de las competencias adultas, PISA como antecedente educativo y el estudio de la UPEC como evidencia puntual en universitarios. También presentamos nuestra encuesta de Instagram como exploratoria, porque sus 30 respuestas no representan a toda la población. En el aspecto ético, evitamos utilizar analfabeto funcional como una etiqueta que señale o avergüence. Las futuras evaluaciones explicarán su propósito, solicitarán consentimiento y comunicarán los resultados de forma agrupada. Utilizaremos la inteligencia artificial para organizar información, pero no para usar datos que fueron revisados ya por fuentes oficiales y académicas. No se utilizaría para inventar resultados, testimonios ni respuestas. En conclusión, Entre Líneas, siguiente diapositiva, conecta investigación, estrategia, creatividad, automatización, medición y prevención de riesgos. La campaña no busca decir al público qué pensar, sino darle herramientas para interpretar, cuestionar y comprobar la información que recibe.
Porque leer todas las palabras no siempre significa comprender. Lo importante está entre líneas. Muchas gracias.